Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Balcarce y soy directora del proyecto Filosis, usos espectrales, usos deconstructivos de la espectralidad, eh, cuya sede es el Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn de la Universidad de Buenos Aires, y quienes formamos parte: Sofía Raggio, Juan Cruz Apoñuc, Bárbara Chipitelli, Tomás Stock, Ana Sorín, Germán Diorio, Milena Zanelli, Gustavo Romero, Belén Vallardo, Juan Pablo Espinola, Juan Sobral. Bueno, hoy, que es nuestra segunda conversación, vamos a estar conversando con nuestra querida Andrea Torrano, una persona que al menos personalmente conozco hace un montón. Nos conocemos desde que somos estudiantes, hemos compartido muchos eventos académicos, así que bueno, es un placer tenerte. Hola, Andrea. Bueno, Gaby, muchas gracias por la presentación y por la invitación. La verdad que para mí es una alegría poder compartir y un desafío también poder compartir con ustedes parte de mi trabajo. Em, Les cuento un poco, bueno, yo soy, como contaba Gaby, nos conocemos de estudiantes cuando estamos haciendo la carrera de filosofía y el doctorado. Yo actualmente soy docente de filosofía, pero en la Facultad de Ciencias Sociales, y también soy parte del CONICET. Estoy en el centro, en el CIEX, que es el Centro de Estudio e Investigación sobre cultura, que también es parte de la Facultad de Ciencias Sociales, y dirijo un equipo de investigación que se llama Biosubjetividades, Neoliberalismo, Control y Resistencia. eh, bueno, que es un poco donde integro parte de mi trabajo individual y también del trabajo colectivo. Em, bueno, les cuento un poco, quizá para que entiendan el porqué de mis textos, que si bien son filosóficos, podríamos decir, también tienen como una impronta, una mirada más bien también social. Yo tengo una doble formación en la carrera de grado. Soy licenciada en filosofía, pero también soy licenciada en comunicación social. En ese momento, cuando empecé a estudiar esa carrera, acá no estaba la carrera de sociología, que ahora sí es parte de la Facultad de Ciencias Sociales, porque en realidad siempre me interesó hacer ese cruce entre la filosofía, pero también que esté una mirada filosófica que esté bien arraigada sobre problemáticas sociales. Y esa es un poco la deriva que ha tenido mi trabajo en los últimos años, y para eso también me ha servido mucho pensar en materiales estéticos que de alguna manera ponen en escena esos problemas sociales que me interesaba abordar desde una mirada filosófica. Entonces, bueno, por eso a veces los textos son medios raros poder inscribirlos si son propiamente filosóficos, o no, porque, bueno, generalmente utilizo mucho imágenes para pensar. Entonces, de ahí un poco esta aclaración que les quería hacer en relación a mi trabajo y las excusas como para empezar a pensar en algunas cuestiones que me interesan. Fundamentalmente trabajo la monstruosidad. Ese fue mi tesis doctoral, pensar la monstruosidad desde una perspectiva ontológica. La tesis era bien filosófica, pero a partir de ahí intenté poner a prueba ese concepto, esa categoría de monstruosidad, como les contaba, como en problemas más concretos. Y a partir de ahí empecé a pensar la migración, a partir de ahí empecé a pensar la tecnología, el género. Entonces, para mí la monstruosidad es una categoría que me permite pensar en muchos problemas al mismo tiempo,
y a su vez me parece que es un concepto iluminador, ¿no? Desde mi punto de vista, fundamentalmente porque tiene esta doble valencia, como que puede considerarse de una posición negativa o de una posición afirmativa. Bueno, Andrea, ¿qué tal? Bienvenida primero y gracias por aceptar la invitación para charlar un poco con nosotros. Para empezar a hablar justamente de esta categoría de lo monstruoso que mencionabas vos recién, en uno de los artículos tuyos que propusiste para que tuviéramos en cuenta hoy, planteas una diferencia, una dicotomía, un par de dos conceptos muy interesantes. Uno el que refiere a la política sobre la monstruosidad y aquel que refiere a la política de la monstruosidad. Entonces, para empezar, nos gustaría si pudieras desarrollar un poquito esa cuestión, hablarnos un poquito de esas dos cuestiones. Sí, ahí en realidad esa distinción me permitió como articular todo mi trabajo. La tomo fundamentalmente de Espósito, ¿no? Que en Bios hace una distinción entre políticas sobre la vida y políticas de la vida, una tensión que para él está presente en Foucault y que Foucault no termina de resolver, ¿no? Y que para eso, ¿no? Él justamente propone la noción del paradigma inmunitario. Y en realidad a mí me servía, me parecía esclarecedora tratar de pensar justamente en la monstruosidad, en esta ambivalencia semántica que tiene el término ya desde sus orígenes, ¿no? Es decir, cuando uno define la monstruosidad lo piensa como aquello que produce terror y al mismo tiempo fascinación, ¿no? Entonces ver esto mismo, cómo opera esta categoría, dentro de la biopolítica. Para mí ese era el mayor desafío, porque si bien en Foucault hay un seminario donde los anormales, donde dedican las primeras lecciones a abordar la noción de monstruo, él ahí la está pensando como un concepto jurídico, ¿no? Todavía no está inscrita en una concepción biopolítica. Entonces, a mí lo que me interesaba era poder llevar esta noción a las discusiones biopolíticas contemporáneas, y por eso ahí se establecía este diálogo entre Agamben, Espósito, y muy cercana de Negri, donde aparece claramente la noción de monstruosidad cuando él propone la multitud, ¿no? Y de alguna manera entonces, pero bueno, Negri por lo general la está pensando más como un concepto o como una noción afirmativa, y a mí me interesaba pensarlo todo el tiempo como en esa tensión, entre ese poder sobre, ¿no? Sobre la vida y sobre los monstruos, sobre esas subjetividades que son constituidas como monstruosas, y sobre esas corporalidades, pero fundamentalmente sobre el sujeto, que es lo que más me interesaba trabajar, más que sobre el cuerpo, sobre una ontología corporal a lo Butler, por ejemplo, ¿no? Porque, y al mismo tiempo como una política de la monstruosidad, como esta capacidad de resistencia, de perseverar en la existencia, de afirmación de la vida que tienen los monstruos, o estas subjetividades que podemos considerar monstruosas. Y también esta tensión me remite a la idea del sujeto, ¿no? O de subjetividad, para evitar hablar del sujeto, en esta tensión que uno podría señalar entre lo que sería la domesticación, la normalización, el control, y por el otro lado, ¿no? Las prácticas de resistencia, que están todo el tiempo en tensión en esto en la conformación de las subjetividades. Entonces venía un poco por ahí en esa clave, ¿no? Primero introducirlo a los debates contemporáneos de la biopolítica, y al mismo tiempo poder establecer esta tensión que remite a la propia constitución del sujeto.
porque en realidad lo que estoy pensando es, en términos políticos, ¿no? Lo que me interesaba leer el monstruo en una clave política, y eso me hizo acercarme. Hay un grupo de teratopolíticos que bueno, que uno de los referentes de este es un equipo de investigación que está en Reino Unido. Uno de los referentes es Filippo Berlucese, que es un italiano que está ya hace mucho tiempo en Reino Unido, y que en realidad él es el que propone pensar la monstruosidad como un concepto más de la teoría política. Pero en el caso de él trabaja Spinoza y Maquiavelo, y entonces, bueno, a mí eso como me interesaba más llevarlo para el lado de como les decía, la biopolítica contemporánea. No sé si contesto. Perfecto, sí. Y entonces pensando en esta suerte de dos polos que presentabas, ¿no? Uno más bien como un polo más de sometimiento, ¿no? Esta política sobre los monstruos, y otro polo más de resistencia, como dijiste vos. ¿Cómo te parece que se podría pensar o cómo plantearías vos el vínculo o la tensión entre esos dos polos, entre ese umbral que se abre entre ambos? ¿Qué podrías compartirnos de eso? Sí, quizá esa es como la parte más difícil de pensar, ¿no? Porque, digo, está todo el tiempo esta tensión, que decimos que también es la tensión constitutiva de los sujetos, ¿no? Que todo el tiempo estamos como en esta de la domesticación, ¿no? El ser dóciles económica y políticamente, y al mismo tiempo como por momentos hay contraconductas, resistencias, ¿no? Pero cuando uno lo trata de pensar en una clave más política, de una subjetividad compartida, digo, se hace más difícil pasar de lo que sería esta política sobre la monstruosidad a una política de la monstruosidad, ¿no? Y yo trataba de pensar hace unos pocos días, con el equipo de investigación que coordino, estábamos leyendo el último libro de Rolnik, Esferas de la Insurrección, ¿no? Y ahí me parecía, después en relación a cómo se puede pensar en esta tensión y en esta transformación de una política sobre, que parece que es la que todo el tiempo opera, porque el capitalismo lo que hace es producir sujeción, ¿no? O sea, porque esa sujeción es rentable. Decir, bueno, ¿en qué momento hay posibilidad de línea de fuga o de resistencias? Y me parecía que ahí Rolnik lo pensaba muy bien, ¿no? Cuando trataba de definir esta pulsión de vida, que es lo que siempre se pone en juego, y lo que ella va a decir es que en esta pulsión de vida aparece una tensión entre lo reactivo y lo activo, ¿no? Entonces me parecía que podía pensarse ahí ese pasaje, ¿no? En cómo por momentos, o en general, estamos más del lado de lo reactivo, ¿no? Como como esta vida que trata todo el tiempo de ser apresada por parte podríamos decir, del biopoder, pero al mismo tiempo que hay pequeñas formas de resistencia, ¿no? que nos van a permitir como resistir o alejarnos de esa captación por parte del biopoder y generar una forma de vida en común, ¿no? Que me parece que eso es lo que se va a poner en juego. Porque en realidad lo que creo es cómo, y en esto también muy cercana a Negri, es cómo pensar la monstruosidad en términos afirmativos, ¿no? Porque habitualmente, incluso cuando pensamos la monstruosidad en relación a la política, siempre el monstruo, o incluso en el sentido común de cómo utilizamos la noción de monstruo, la pensamos en un sentido negativo. Entonces, me parece que el desafío es cómo pensarlo en términos afirmativos, y para pensarlo en esos términos afirmativos necesariamente tiene que estar puesto en juego una vía en común,
pero es lo más difícil de construir, ¿no? Entonces, me parece que está ahí, ¿no? En esas pequeñas resistencias a nivel de la microfísica, diría Foucault, de la micropolítica, diría Guattari, Rolnik, donde es posible pasar de esta política sobre a una política de... Pero, pero tampoco es un pasaje permanente ni estable. Y eso también era algo que me permitía pensar la noción de monstruosidad. Primero en esta hibridación, esto que les decía, esta ambivalencia semántica que tiene el propio concepto, y por otro lado la metamorfosis y la reversibilidad, o sea, no podemos, podemos por momentos construir vida en común, autoorganizarnos, pero también volvemos a ser de alguna forma capturados, no hay una posibilidad de salirse completamente. Y entonces esa tensión me parece que está todo el tiempo presente y creo que esta categoría me permite pensarla. No digo que otra categoría no lo pueda hacer, pero sí que para mí es como muy productiva para pensar en eso. Incluso para pensar las formas de resistencia actuales, ¿no? Porque digo, hay tenemos una fuerte tradición de pensar las formas de resistencia organizadas y organizadas bajo una idea de representación. Digo, por ejemplo, cuando nos pensamos como trabajadores o trabajadoras y nos pensamos dentro de un sindicato, y entonces me parece que de alguna manera también esta noción permitiría pensar como formas más actuales de resistencia, de insurgencia, de confrontación y de creación también, que no necesariamente tengan que ver con estas lógicas representativas. Y ahí también como muy cercana a Negri. Yo soy muy negriana. Pero tengo una diferencia con Negri, que es que ¿no? Él cuando piensa en la multitud, la piensa fundamentalmente, y me parece que también es por su tradición marxista, muy ligado al sujeto productor, ¿no? al trabajador, ¿no? Está como presente la idea del trabajador. Y me parece que formas de pensar la monstruosidad nos hacen ir por fuera de esa posibilidad de alianza de unión, que no necesariamente estamos pensando en los trabajadores, digo, porque también hay toda una crítica del capacitismo que estaría puesto en juego, por ejemplo, en los discursos como Negri. Me estoy yendo un poco para otro lado, digo, pero por ejemplo, los Crip Studies, no sé si han escuchado hablar de eso, ¿no? Digo, ahí también juega la noción de monstruosidad de una fuerte manera. Y no sé, digo, cuando uno piensa incluso en lo queer, también aparece fuertemente. Me parece que eso, que es como una noción que nos permite pensar la actualidad, aunque bueno, hay algunas personas que dicen que lo engloba tanto que al final no dice nada. No sé, para mí creo que es como un concepto que ha estado muy relegado de esto de la teoría política, del pensamiento político, y que en la contemporaneidad tiene mucho para decirnos. Sería entonces una noción híbrida para tratar de pensar una política, una resistencia que en sí misma es híbrida también, ¿no? Un poco. Claro, sí, sí, totalmente. Me parece que eso permite pensar la hibridez, digo, y para mí pensar la hibridez significa como en muchos matices, ¿no? Digo, pensar la hibridez en esto en términos de una subjetividad, en esta tensión de la que hablamos,
que es, bueno, toda la teoría contemporánea en relación a la subjetividad que está pensando, ¿no? En esta tensión de cómo se constituye el sujeto, pero al mismo tiempo una hibridez que tiene que ver con la relación entre sujeto y tecnología, por ejemplo, digo, pensándolo más del lado de Haraway, que es también uno de los puntos que me interesa y que trabajo en relación al feminismo, tecnología. También pensar en cómo, y esto, la monstruosidad nos permite ligarnos a salirnos también de la propia estructura del sujeto pensado en términos de la experiencia subjetiva o de la experiencia personal, para ir hacia lo viviente. Digo que ahí podemos conectar con animales no humanos, pero al mismo tiempo también con la tecnología, digo, cómo lo viviente, podríamos decir desde una perspectiva más de Haraway, también incluye la tecnología, digo, ¿no? Cómo la vida ha sido redefinida, incluye también la tecnología y cómo nos permite en esta hibridación constituirnos como sujetos, lo que Haraway va a llamar cyborgs, o más contemporáneamente lo que permite el compostaje, ¿no? Por ejemplo, digo, también lo podemos pensar todo el tiempo en relación a esta hibridez que estaría puesta en juego. Y esto, y no perder de vista la cuestión de la metamorfosis, de la transformación, del proceso permanente del cambio, de la mutación, que también estaría posibilitado de ser pensado a través de la noción de monstruo. Genial. Y bueno, mencionabas recién la cuestión de los animales no humanos también, ¿no? Y siendo, bueno, el monstruo y el animal, o la figura de la animalidad, dos alternativas en torno a lo humano, al sujeto humano. ¿Cómo pensás, bueno, y que vos también trabajás justamente la cuestión de la figura del animal en otro de tus textos, cómo plantearías la relación o las diferencias entre esta figura del monstruo o de lo monstruoso y la figura de la animalidad? ¿En qué se acercan, en qué se alejan, qué nos permite pensar más específicamente cada una de ellas? Sí, quizá esa es también una pregunta difícil de pensar, ¿no? Porque hay como una proximidad muy grande entre la animalidad y la monstruosidad. Sin embargo, digo, creo que son diferentes. En uno de los textos que yo había planteado, que en realidad el primer texto básicamente es como un gran resumen de mi tesis, no de la parte más ontológica que tiene la tesis, pero sí muy a nivel como general. Ahí lo que yo trataba de pensar era cómo aparecía la cuestión de la animalidad dentro de la biopolítica, ¿no? Como era un tema, sobre todo cómo aparecía en Agamben y en Espósito, tematizado, ¿no? La aparición de la animalidad en esto de pensar la política, ¿no? Y cómo la política empieza a tener como objeto la vida, ¿no? Y en ese sentido aparece el animal como un problema. Pero al mismo tiempo me parecía que también aparecía la cuestión de la monstruosidad y que estos discursos también podían ser pensados en relación al monstruo. Y yo creo ahí que hay como algunas diferencias, si bien como esto, una suerte de proximidad. Creo una de las diferencias es que, como les decía antes, pensar el monstruo permite pensar la subjetividad. Y yo no sé, bueno, ustedes que están más cercanos a los discursos o al giro animal, quizá podrían refutarlo, pero yo no sé si el animal nos lleva a pensar necesariamente la constitución del sujeto, ¿no? Y a mí eso me parece que está muy presente en relación al monstruo. Otra de las cosas que le decía era esto, ¿no? La cuestión de la hibridez, que incluso el monstruo
puede ser pensado como esta relación entre el humano y lo animal, ese sería un monstruo, digo, no sé, la figura del centauro es como uno de los monstruos, ¿no? De las figuras bestiales por excelencia, digo, y ahí aparece claramente en la corporalidad la cuestión de la hibridez, que también me parece que es algo que va más del lado de la monstruosidad que del animal, y algo que es central y que también me permite pensar en estas políticas sobre la monstruosidad es la cuestión del desvío, ¿no? Del desvío, de la criminalidad que tiene el monstruo y que no necesariamente tiene el animal. Por lo general cuando se piensa en la monstruosidad, se piensa en lo monstruoso. ¿No? Y esto significa que cuando hablamos de lo monstruoso, es una suerte de desviación, ¿no? Desviación de una norma, y me parece que en ese sentido hay una diferencia con respecto al discurso del animal, ¿no? Que no necesariamente estaría involucrado en pensarlo como una suerte de desviación a una norma, y en eso una suerte de criminalización que aparece conjuntamente con el monstruo, en esta desviación. Y otra de las cuestiones que había pensado también como una diferencia, ay, me olvidé, justo le estaba pensando, bueno, y tiene que ver con esto, con que puede ser considerado de una manera afirmativa. Y acá también podemos discutir en relación al giro animal, no sé si van a estar muy de acuerdo con esto que voy a decir, pero quizá digo dos cosas. En esta distinción que suele hacerse entre bios, ¿no? Y donde la SOE suele ser adjudicada a la parte animal, podríamos decir, a mí me parece que el monstruo tiene la posibilidad de, en vez de ser pensada como una vida sin valor, o simplemente reducida a las funciones nutritivas, como suele caracterizarse la SOE, me parece que puede ser pensada como más del lado de Canguilhem, no ya tanto de Agamben, como un contravalor vital, ¿no? Es decir, lo que pone en riesgo el orden va a ser la monstruosidad. Entonces también ahí está ligada a una suerte de amenaza. El monstruo es aquello que amenaza, ¿no? Que acecha, que pone en riesgo el orden político. Y por otro lado, esto, ¿no? La posibilidad de convertirse de un lado más afirmativo, transformador, a partir de la cooperación, que me parece que eso también podría pensarse más de las alianzas, que podría pensarse del lado de la monstruosidad. Esas son como algunas de las diferencias, pero muy sutiles, porque creo que estamos tratando también de desestabilizar cierta idea de lo humano, ¿no? Que ha impregnado la política de Occidente, tanto en el giro animal como lo que podríamos llamar los estudios sobre la monstruosidad. Bueno, yo solo quería decir una cosa mientras esperamos que la banda ancha de Sofi. Bueno. Me da la impresión, a partir de tus textos, de que hay lugares donde deberíamos hablar del monstruo en vez del animal. Esa es la impresión que tengo a veces. Que quizás, digamos, además de ocupar lugares diferentes, bueno, en principio desde una ontología más clásica el animal tendría un lugar y el monstruo en principio no, y que ha sido más un predicado del hombre, que el animal siempre ha tenido esta, digo, más allá de luego cómo pensar la constitución de la subjetividad, me parece que el giro animal por momentos ha avanzado a un nivel que quizás hay algo de poder hablar del monstruo en vez del animal, ¿no? Sí, yo creo eso, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es como que permite dar
un pasito más. Un pasito más sobre todo para pensar la política, y por otro lado para pensar cómo ciertas subjetividades son constituidas como monstruosas. Por eso me interesaba más pensar la cuestión de la subjetividad que pensar las corporalidades. Si bien van de la mano, obviamente, pero porque esto, ¿no? Cómo algunas subjetividades son constituidas como monstruosas y al mismo tiempo esa constitución de la monstruosidad es desestabilizante, se construye como desestabilizante de un determinado orden social, y en ese sentido, cómo se justifican, me parece que ahí, cómo se justifican las lógicas de neutralización, de abandono, incluso las propias lógicas de eliminación, ¿no? de ciertos sujetos. Y esto es porque constituyen una amenaza. Y por eso ahí me parece como importante hacer esa diferenciación con Agamben, porque no es vida sin valor, ¿no? Es de cuando pensamos en estas vidas monstruosas, es vida con un valor negativo, y por otro lado que es una vida donde todo el tiempo es ponderado su valor, ¿no? Es decir, como en ciertos momentos hay determinadas vidas y subjetividades que son consideradas más monstruosas que otras. Y ahí también el monstruo parece como un operador lógico en relación al poder, y por tanto también, y esto que dice Foucault, un poco vacío, ¿no? Porque dice, bueno, en realidad es algo tautológico, porque ¿qué encierra el monstruo? Y depende de cada época, ¿no? Es decir, cada época tiene sus propios monstruos, crea sus propios monstruos. Me parece que ahí también hay una suerte de corrimiento con respecto a lo animal. No digo que lo animal sea, o cómo es definido, sea algo estático, porque también, como en todo lo viviente, hay modulaciones, mutaciones, cambios en esas decisiones políticas que se toman cuando se define algo, pero sí me parece que es mucho más inestable el monstruo, o esto que se considera como monstruoso. Y al mismo tiempo menos desarrollado, ¿no? Porque sí está muy desarrollado en los estudios culturales, pero no dentro de la filosofía. Me parece que hay como una deuda pendiente, que quizá el animal tiene un estatuto, sí, más ganado, podríamos decir, dentro de los debates filosóficos. Bueno, ¿ahí se escucha, Andrea? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenida y gracias por compartir con nosotros este ciclo de conversatorio. Bueno, mi nombre es Sofía, no sé si me conoces. Bueno, en relación a las preguntas que desarrolló Tomás en torno a la monstruosidad, al monstruo, y quizás ahora desde una perspectiva un poco más estética, ¿no? Que es lo que habíamos hablado, que vos te gusta, digamos, como hacer una intervención también desde las imágenes y demás. Bueno, nos gustaría justamente preguntarte acerca de uno de tus textos, en donde abordás el bestiario de Gabriela Rivera y su vinculación con la noción de lo monstruoso. La pregunta es, ¿podrías contarnos un poco del proyecto y del lugar de la intervención, digamos, biopolítica del resto y del desecho que mencionás justamente en este trabajo? Sí, bueno, ahí quizá ese texto es el que está más en diálogo entre la monstruosidad y la animalidad, ¿no? Es como que están muy pegados, justamente por esta idea del bestiario, ¿no? Que pone en escena este bestiario contemporáneo que hace Gabriela Rivera. Gabriela Rivera es una artista chilena, que es fotógrafa, y además artista visual, y lo que hace ella es trabaja mucho en relación a la costura, y que también ahí marca como una suerte
herencia, ¿no? De su madre que cosía, entonces ella en todas sus obras aparece la cuestión de la costura, y desde una mirada bien feminista, ¿no? Ella pone en el arte, hace como una crítica desde el feminismo a lo que es el patriarcado. Este proyecto bestiario que acá estamos viendo parte del video, lo que hace Gabriela es máscaras con desechos de animales, y se los retrata, ¿no? Lo que sería como una suerte de autorretrato, los pone sobre su rostro. Ella, en este bestiario, es un proyecto que tiene varios años, ahora está trabajando nuevamente en un bestiario, pero más vinculado a como el lenguaje de alguna manera utiliza las nociones que animalizan a las mujeres en relación a insultos, y ahora está trabajando en relación a la gordofobia, ¿no? con la noción de foca, morsa y ballena, que sigue siendo parte de este gran bestiario que realiza, creo que desde el 2012 en adelante, y en en el que yo me centré es anterior, y justamente también retoma estos insultos que se realizan a las mujeres, y que remiten o invocan al animal, ¿no? Y entonces me parecía como que en este sentido lo que hace el artista es, por un lado, mostrar cómo hay un lenguaje disciplinador del cuerpo y el comportamiento de las mujeres, porque alguna de las figuras que ella toma es la de arpía, zorra, perra, y que de alguna manera tienden a moralizar y a disciplinar el comportamiento de las mujeres, y al mismo tiempo como ella los subvierte, ¿no? Que me parece que es como el ejercicio más interesante, incluso para pensar en esta ambivalencia que decía de la noción de monstruosidad, ¿no? Es decir, cómo, digo, un monstruo puede ser pensado en esto, ¿no? Como un insulto hacia el cuerpo de las mujeres, o hacia el comportamiento de las mujeres, que no, de alguna manera no se corresponden con los estereotipos sexogenéricos, pero al mismo tiempo como eso se constituye en una suerte de alianza, ¿no? Entre los animales y las mujeres. Y me parecía importante porque ella justamente va a poner en escena el patriarcado, en esto que decía cómo de alguna manera disciplina el cuerpo de las mujeres, pero al mismo tiempo el capitalismo en relación a la apropiación de la vida, y no solamente de la vida de las mujeres, sino de la vida en general, y ahí también entran los animales no humanos, y cómo, y el especismo, ¿no? El especismo, que es algo fundamental. Y algo muy curioso que está en las entrevistas, si ustedes pueden acceder ahí a la página de Gabriela, es muy interesante ver cómo ella va relatando qué hay de fondo, qué hay detrás de cada uno de sus proyectos artísticos. Ella dice, bueno, ella es vegetariana, entonces, bueno, todo lo que implicaba para ella ir, por ejemplo, a una carnicería a comprar o juntar estos desechos, estos restos, para realizar las máscaras, y también lo que significa poner estas máscaras que están en un proceso de descomposición sobre su propio rostro, ¿no? Es decir, cómo eso de alguna manera tenía como una fuerte carga subjetiva para la artista. Y para ella, ese gesto de alguna manera permitía unir una cadena de violencia en la que estábamos insertas las mujeres como los animales no humanos. Y a mí me parecía interesante trabajar en esta distinción entre resto y desecho, de la que vos señalás, a partir de un texto, de uno de los últimos textos de Rinesi, que creo que es del 2018, ¿no? Donde justamente
él trabaja en esta distinción del desecho y del resto. Y por un lado pensar en cómo las máscaras son realizadas a partir de estas materialidades que son un desecho, ¿no? Porque algunas de ellas son tripas, pieles, cueros, pero también son realizadas con algunas materialidades que son consumo alimenticio, ¿no? Porque también trabaja seso, estómago. Entonces ahí hay algo interesante en cómo las máscaras, cuando son exhibidas en el museo, son interpretadas a modo de un desecho y que producen, ¿no? Producen cierto impresión a quien la observa, pero al mismo tiempo lo que dice la autora que, bueno, que cuando uno las ve para ser objeto de consumo alimenticio, no producen esta misma impresión, ¿no? Eso en relación a cómo se puede convertir el desecho en un objeto utilizable en términos estéticos para la construcción de la máscara, y al mismo tiempo cómo ese desecho en realidad vuelve en forma de resto, ¿no? Que es un poco lo que dice Rinesi para hacer esta distinción, ¿no? El desecho es aquello que, podríamos decir, lo que no sirve, lo que no tiene valor, lo que queda a partir del despojo, mientras que el resto parece que es aquello que persiste, que vuelve, y me parece que lo que de alguna forma permite hacer también esta ambivalencia que tienen las máscaras de Rivera es que las podemos ver a modo de desecho, como aquello que no tiene ningún valor y que no sirve, pero al mismo tiempo también como una evocación de esa violencia sobre lo humano, sobre lo animal, que involucra también a las mujeres, ¿no? Y como una suerte de potencia de vida que está presente incluso en estos elementos que están en descomposición, ¿no? Entonces esto como que hay algo de la vida que va permaneciendo a pesar de la descomposición, a pesar de ser identificados como elementos de desecho, ¿no? Y me parece que en esta evocación tiene la función de la denuncia, ¿no? Que creo que está por detrás de la obra, ¿no? Y esto es lo que también aporta la autora desde una mirada feminista, ¿no? Lo que decía al principio, una denuncia sobre qué se hacen con las corporalidades feminizadas, pero también qué se hace con los cuerpos de los animales no humanos, cómo el capitalismo tiende a apropiarse de todo lo viviente, ¿no? Y me parece que ahí hay algo como muy interesante. Incluso para pensar en esta lógica del desecho, ¿no? Digo, como si pensamos en los femicidios y cómo muchos de los femicidios, o algunos de los femicidios, han puesto en escena que las mujeres de alguna forma para los femicidas somos consideradas desechos, ¿no? Somos consideradas vidas que no tienen ningún valor, y que están a la par de cualquier residuo. ¿No? Es como eso lo residual. Y eso también me parece interesante. Otro de los proyectos de la autora justamente es trabajar con femicidios, y es muy interesante porque ella trabaja mucho con elementos orgánicos, ¿no? Y lo que hacen en esta obra, que no es la que yo trabajé en el texto, pero sí que me parece que también es una denuncia. Ella borda con pelo algunas de las frases que dijeron los femicidas, ¿no? Momento posterior a un asesinato. O incluso de muchas sociedades como de alguna manera
culpabilizan a las víctimas de femicidio. Y creo que está todo el tiempo en eso, ¿no? Puesto en juego lo que se dice, ¿no? Y esto del insulto, cómo el lenguaje es performativo de los cuerpos, y al mismo tiempo cómo las materialidades orgánicas permiten dar cuenta de las violencias, pero también de aquello que resiste, ¿no? Bueno, gracias. Continuamos. Bueno, siguiendo en línea con el bestiario de Gabriela Rivera, queríamos preguntarte también por la cuestión de las máscaras y el juego de la doble invocación, en realidad, que remite a una animalidad femenina o feminizada. La pregunta es esta: ¿cómo se liga la animalidad y lo femenino? Ahí para mí una autora que es clave, que realmente yo la descubrí después que hice mi doctorado. O sea, hay algo que debo confesar, que mi tesis doctoral no tiene perspectiva de género para nada. ¿No? Está como ese debate con los popes varones, con Agamben, Espósito, Negri, y ya está. Un poco de Haraway, sí, que la venía leyendo hacía tiempo, pero para mí Braidotti es una autora que en la academia no la leemos mucho, lamentablemente, pero me parece que viene a iluminar un montón en relación a la monstruosidad, los procesos de monstrificación y de la producción de otredades, ¿no? Y algo que dice Braidotti en varios de sus textos es cómo, ¿no?, el pensamiento occidental produce permanentemente otros, y en esos otros aparecen los monstruos, y aparecen los animales, y aparecen las mujeres. Entonces me parece que ahí es establecer como una conexión directa entre monstruosidad y género, y también animalidad, ¿no? Como vienen a cumplir esa función del ser otro, ¿no? De estar todo el tiempo en el lugar de la otredad. Y al mismo tiempo, algo que también me parece fundamental es cómo ciertos cuerpos, considerados sean monstruos o considerados cuerpos feminizados, porque en realidad lo que dicen es que los primeros monstruos fuimos las mujeres, ¿no? Digo, si uno lo empieza a pensar desde Aristóteles en adelante dentro de la filosofía, el cuerpo de la mujer siempre fue un cuerpo monstrificado. Entonces, lo que ahí me parece también interesante, como Braidotti señala, además de la cuestión del género, también cómo aparecen las cuestiones de la raza, cómo aparecen las cuestiones de la clase, que también, permiten pensar la monstruosidad o estos otros, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí hay como una conexión directa entre el animal y el género, ¿no? Y las mujeres, y los cuerpos feminizados. Y otra autora que también lo ha trabajado, pero más desde la literatura, es Isabel Balsa, que ella lo que justamente dice es, bueno, no solamente las mujeres hemos sido monstrificadas, sino que también los monstruos han sido generizados, ¿no? O sea, ella hace como este juego inverso, es decir, bueno, también los monstruos por lo general son monstruos femeninos. Qué potencias o qué amenazas van a representar esos monstruos feminizados. Y me parecía que eso, que ahí podía establecerse esa conexión entre el animal y el género, y pensar como en estos híbridos, ¿no? Que eso es lo que creo que ahí aparecería como la monstruosidad en la obra de Gabriela Rivera, ¿no? Como en esta conexión. Y otra vez lo que decía antes, ¿no? Como
como está la cuestión de la denuncia de la domesticación sobre los cuerpos, de la moralización, pero al mismo tiempo, ¿no? Lo que podríamos decir en el lenguaje de antes, estas políticas sobre las monstruosidades, pero al mismo tiempo también, si lo pensamos más en relación al resto, ¿no? Eso que vuelve, esa potencia, esa perseveración en la existencia, que nos viene a mostrar estas máscaras, estas alianzas entre lo animal y los cuerpos feminizados, me parece que, ¿no?, nos permite pensar estas políticas de la monstruosidad, que creo que están también puestas en escena, y que en estas micropolíticas, ¿no?, para pensar, necesariamente tenemos que salirnos de lo humano, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay una conexión como muy potente entre, entre lo animal y el género, porque como decíamos antes, ¿no? Hemos sido siempre excluidas de esa norma de lo humano, y entonces no es en la norma de lo humano donde podemos encontrar formas de resistencia, sino justamente salirnos de ellas y establecer alianzas eh, entre mujeres, entre disidencias, pero también con animales no humanos, con tecnologías. Me parece que abre ahí como una potencia y a conexiones mucho más amplias. Bueno, gracias. Muy lindas tus respuestas. Bueno, ahora hablamos un poco sobre otro de tus trabajos, que se llama Imágenes de la vida monstruosa, también en esta línea, digamos, de abordar desde una perspectiva más bien estética, ¿no? De pensar con las imágenes, quizás. Y bueno, ahí en este trabajo trabajás, bueno, justamente con materiales fotográficos de Susan Meiselas. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de la selección de esas fotos y por qué, digamos. Bueno, en realidad ese proyecto, bueno, como yo les contaba al principio cuando me presentaba un poco a qué venía mi trabajo, tiene que ver con que por bastante tiempo trabajé muy ligada a problemáticas vinculadas a la migración, ¿no? Es decir, como que me parecía que estos monstruos, digo, con esta pregunta Foucaultiana de cuáles son nuestros monstruos contemporáneos, ¿no? En esto de que cada época construye sus propios monstruos, me parecía como que había, que en el migrante, ¿no?, de alguna manera encerraba esa constitución de las subjetividades como monstruosas que aparecen en el migrante, y específicamente en las mujeres migrantes, ¿no? Como que aparecía como esa doble monstruosidad, podríamos decir. Por un lado, por el hecho de ser migrante, y eso ya constituye una amenaza, y por el otro, por el hecho de ser mujeres. Y en este proyecto de Meiselas me parecía interesante porque lo que hacía era pensar en una apuesta colectiva con otros 6 artistas, donde en realidad la muestra se llamaba 6 visiones fotográficas sobre la inmigración en España. Es una muestra del 2006, ya viejita, pero que de alguna manera reflejaba la migración femenina y las características de la migración que ha adquirido en los últimos tiempos, ¿no? Y me parecía que eso iba muy de la mano con los cambios en relación al Estado, cómo se pasa de un Estado social y de un trabajo industrial y asalariado, a cómo se pasa a un estado de inseguridad más pensado a lo Lorey, o un estado neoliberal, eh, con migraciones feminizadas, y que ya no van a insertarse en un mercado industrial, sino más bien que tienen que ver con trabajo de cuidados y trabajo doméstico.
y además sumaba la cuestión de la racialización, ¿no? Porque son mujeres ecuatorianas que están en España, ¿no? Donde aparece entonces también la idea de los procesos de racialización que se hacen sobre los cuerpos, que es otra forma también de monstrificarlos. Entonces me parecía ahí como que atravesaba varias cuestiones y que remitían a una posición interseccional, ¿no? Una mirada interseccional que creo que es fundamental para pensar desde una mirada feminista, ¿no? Es decir, no solo tener en cuenta la cuestión del género, que quizá eso no está reflejado en el trabajo de Gabriela Rivera, ¿no? Que se tematiza solo el género, sino acá me parece que se tematiza la cuestión de la clase, de la raza, además del género, ¿no? Entonces, ahí la mirada interseccional creo que es fundamental, y otra vez, en mi apuesta hacia la categoría del monstruo, me parece que lo puede resolver muy bien, o puede venir a echar luz sobre la interseccionalidad. Y entonces, por otro lado también, lo que bueno, por ejemplo, una de las imágenes que tomé es en la trabajadora, acá parece lo que es ser un geriátrico. Lo que hace Susan Meiselas es fotografiar a un equipo de fútbol femenino, ¿no? Todas las trabajadoras que van apareciendo son integrantes de un equipo de fútbol femenino ecuatoriano, y que también eso me pareció interesante, porque había otra forma de desafío que tiene que ver con justamente algo muy masculinizado como es el fútbol, sobre todo para los y las latinoamericanas, ¿no? Que quizá mucho más que en Europa está absolutamente eso, ¿no? Masculinizado el fútbol, y cómo estas trabajadoras se habían apropiado del fútbol, incluso ganan un campeonato, y lo que hacen Meiselas es retratarlas en sus trabajos y en su vida cotidiana. Yo me centré fundamentalmente en las que tienen que ver más con el trabajo de estas jugadoras de fútbol, y que me parecía esto, que además la fotografía permitía también poner algo en escena la cuestión del régimen de visibilidad, ¿no? Y también, y acá una crítica a Meiselas y a la propia, y a lo que tiene que ver con el propio arte, ¿no? Es decir, cómo esta muestra fue expuesta en el Reina Sofía, ¿no? Que es un museo, uno de los más reconocidos en Madrid. Entonces, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen acceso a esos museos? Y por otro lado, que la fotógrafa sea Meiselas, que es una fotógrafa norteamericana, que es parte del Magnum Photos, que es como el mainstream de la fotografía. Y entonces, bueno, ahí también como había me parecía que en el mismo gesto fotográfico, si bien permitía esto, como mostrar esto que llamó las vidas monstruosas, y con esta tensión de la que hablaba antes, ¿no? Como las vidas en el trabajo, las vidas domesticadas, pero al mismo tiempo estas vidas que crean lazos en común a partir del fútbol, pero al mismo tiempo, ¿no? Cómo esta fotógrafa se apropia de esas imágenes y las exhibe en un contexto ajeno, digamos, digamos, a las potencias que en realidad muestran esas vidas, ¿no? Hay como una suerte de una vuelta de apropiación de esas vidas, y también permite pensar como esto muy entre comillas, porque no la quiero poner en esos términos a Meiselas, pero como una opresión intragénero, ¿no? Es decir, por eso ahí otra vez el género solo no nos ayuda a pensar las formas de dominación del patriarcado en su relación con el capitalismo y con el colonialismo y el especismo, porque necesariamente hay que incluir otras variables que son fundamentales.
y eso me permitía también pensar en feministas latinoamericanas que van a denunciar también estas formas de opresión intragénero, ¿no? Es decir, ahí trabajaba algo en relación a Yuderquis Espinosa Miñoso, ¿no? Que ella dice, bueno, ¿a costa de quién es que se van a liberar estas mujeres? Porque en realidad cuando las migrantes ecuatorianas se insertan en el mercado de trabajo en Europa, en España específicamente, es porque van a cumplir, ¿no? Van a realizar esos trabajos domésticos que recaían sobre las mujeres blancas que ahora se insertan en el mercado de trabajo. Entonces, de alguna manera parece como una suerte de denuncia de la división sexual del trabajo, de cómo las mujeres de alguna manera tenemos que hacernos cargo de la reproducción social de la vida, ¿no? Esto que tiene que ver con el trabajo doméstico y las tareas de cuidado, y al mismo tiempo cómo hay diferencias entre las propias mujeres, ¿no? Cuando algunas de las mujeres salimos al mercado de trabajo, como hay otras que van a cumplir ese rol y esas tareas, y al mismo tiempo como aquellas que se ven obligadas a realizar trabajo doméstico remunerado, implica el trabajo de otras, ¿no? De abuelas, tías, que deben hacerse cargo, ya no de manera remunerada, de los hijos de las mujeres que salen a realizar tareas domésticas. Entonces me parece que bueno, toda esa cadena de alguna manera aparece o se podría pensar en las fotografías. Y cómo ese trabajo es racializado, por otro lado, ¿no? Sí. Bueno, en este mismo trabajo, Imágenes de la vida monstruosa, aparece también una noción de políticas del precariado. Lo que queríamos preguntar justamente es cuáles son los alcances que vos crees que puede llegar a tener estas políticas del precariado. Bueno, en realidad ahí hay un grupo que es como fundamental, que se llama Precarias a la Deriva, que fue un grupo fundamentalmente de migrantes, de mujeres migrantes en España, que se conformaron en los inicios del 2000 en un día del 1 de mayo, ¿no? Entonces, ellas advierten, las precarias a la deriva, advierten que, justamente lo que hablamos antes, que no quieren marchar en el Día del Trabajo, pero no tienen una bandera, ¿no? Un representante, una representación política atrás del cual encolumnarse. Y entonces ahí advierten como su estado de precarización. Pero una precarización que no tiene solo que ver con la cuestión del trabajo, sino que también tiene que ver con una cuestión de la vida, porque aparece la cuestión de la irregularidad en su situación migratoria, aparece también en el acceso a la vivienda, aparece también en las posibilidades de circulación en la ciudad. Entonces como que empieza a tener como muchas aristas que trascienden el trabajo. Por eso es problemático también pensarnos solo como trabajadoras o trabajadores. Bueno, y empiezan a agruparse y a tener un ejercicio de investigación militante muy, muy interesante, y a partir de esta idea de precarias a la deriva, que tiene muy que ver con la época en la que Meiselas hace estas fotografías, me parecía que era interesante ligarlo con un texto que es Ral Running, ¿no? Que se llama, es un artículo muy interesante que se llama El precariado monstruoso. No, pero acá yo lo estoy pensando en las precarias, no en el precariado. Y lo que hace ahí Running es interesante porque justamente trata de salir de la cuestión de la pasividad, ¿no? De
los y las precarias, o la cuestión de la precarización, para pensar como una suerte de agencia, y por eso es que habla del precariado, ¿no? Y que al mismo tiempo se contrapone al proletariado, porque en realidad no está organizado alrededor de una clase, porque no hay algo así que permita pensar en términos de una homogeneización, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que hay es una heterogeneidad total. Pero esto no impide establecer alianzas, ¿no? Que eso es lo que me parece como central. Y, y, y en este sentido, ahí retomaba esta idea de las precarias monstruosas, y que tenían que ver con esto, con la posibilidad de agruparse, de juntarse, y las dificultades que tiene esto en relación al trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Porque son justamente trabajos que se hacen en el ámbito de lo privado, a diferencia, por ejemplo, de un trabajador industrial que trabaja en un mismo espacio común, ¿no? Hay un espacio común compartido, y por eso hay una posibilidad de cooperación. Acá cuando pensamos en el trabajo doméstico, estamos pensando por lo general es un trabajo que se hace de manera aislada, ¿no? Entonces es mucho más difícil la posibilidad de constituirse como un sujeto político, en este sentido, pensando en relación ahora sí al trabajo. Y por eso me parece interesante cómo de alguna manera era el fútbol lo que permitía a estas trabajadoras, que si vemos las imágenes, aparecen la mayoría solas, trabajando con su patrona, o ¿no? Con su, pero, pero no hay un trabajo colectivo, y esto colectivo entonces ya no se da en el trabajo, sino que da, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Y cómo la cancha de fútbol, podríamos decir, reemplaza el espacio de lo político, como puede ser la calle. Y eso me pareció interesante, siempre tratando de pensar en cómo pasar, y esto que es lo más difícil y lo que me cuesta mucho conceptualizar, este paso de las políticas sobre las políticas de, pero siempre la intención de poder ver esas políticas de, ¿no? Como una consideración afirmativa de la monstruosidad. Y quizá esos son como los pequeños gestos de resistencia, ¿no? Es decir, bueno, es un equipo de fútbol de mujeres, y quizá cuando pensamos a nivel de las microfísicas o de las micropolíticas de las que hablaba antes, tendemos a pensar en confrontación o resistencias mucho más organizadas y mucho más visibles y transformadoras. Pero quizá también tenemos que pensar en estas resistencias, no sé si llamarlas resistencias menores, pero quizá estas formas de resistencia que están más a las sombras, pero que todo el tiempo operan, y que quizá en nosotras mismas podemos encontrarlas, ¿no? Como estas contraconductas, estas prácticas de subjetivación que por momentos realizamos, a veces más de manera colectiva, a veces menos, a veces más visibles, a veces menos, pero que están presentes. Y en ese sentido, no sé si es que soy muy optimista, quizás sí, pero bueno, esto, ¿no? Tratar de pensar cómo la potencia de vida puede más que el poder sobre la vida. O por lo menos sobrevivimos. ¿Y no te parece también que hay algo del orden de lo afectivo que se juega? O sea, como que de alguna manera esta constelación alrededor de una noción de precariado no traería también aportes respecto de lo político y de formas que están más vinculadas justamente a la cuestión de lo afectivo y a cierta tradición también de lo que es muchas de estas tareas son tareas de cuidado, ¿no? No para volver, digamos, a reforzar lo que puedan ser los dominios, sino también para ver qué otras cosas traen estas otras formas, ¿no?
Sí, totalmente. Me parece que si algo también pone en escena el feminismo es dos cosas en relación al afectivo. Primero, cómo hay un trabajo afectivo, digo, ¿no? Y cómo ese trabajo afectivo es un trabajo no pago. Eso me parece como fundamental, que eso, ¿no? Como Federici es alguien que ha venido denunciando esta situación, y al mismo tiempo cómo eso afectivo es algo central en relación a la política, y esto que decía yo de las posibilidades de establecer alianzas, ¿no? Es decir, cómo lo afectivo también está inmerso en la política, y justamente es lo que nos permite establecer o constituir formas de vida en común, por más que no sean formas de vida en común estables en el tiempo, ¿no? Es decir, que quizá cuando pensamos, o cuando Agamben habla, ¿no?, de la comunidad por venir, ¿no? Pensamos en algo que en algo que de alguna manera va a suplantar la sociedad en la que vivimos. Es decir, bueno, me parece que ahí aparecen como ciertas lógicas que permiten pensar pequeñas, podríamos decir, comunidades o comunalidades, eh, que a veces son efímeras, pero que no se estabilizan en el tiempo, pero que todo el tiempo hay como esta potencia, este poder constituyente eh, en la vida en común, donde lo afectivo sin duda ocupa un lugar central. Sí, totalmente. Y algo que quizá no está en el texto en el texto este que trabajé, y en relación a la obra de Meiselas, en relación al cuidado, porque básicamente el cuidado acá está pensado como un cuidado en el orden de, el espacio de lo doméstico, ya sea en la casa o no remunerado, remunerado, pero me parece que algo que tiene que ver también con Latinoamérica, y que se ha puesto ahora, que ha sido absolutamente visibilizado en relación a la pandemia, ¿no? Tiene que ver la importancia de las tareas de cuidado y del cuidado comunitario, ¿no? Que me parece que los feminismos latinoamericanos están poniendo en escena, ¿no? Es decir, que no solamente el cuidado es el espacio de lo doméstico, de la unidad familiar, sino también que hay una gran tarea de cuidado en el espacio eh, de lo comunitario, donde claramente está cruzado por una cuestión política. Y eso creo que es algo central, ¿no? Que podemos pensar eh, de algo claramente que viene hace mucho tiempo, pero cómo se ha intensificado con la pandemia, ¿no? En relación a la precarización que estamos viviendo, me parece que es fundamental. Bueno, Andrea, no queríamos dejar de hacer como un cierre de esta conversación sin hablar de los incendios. Realmente queríamos preguntarte un poco, ¿no? O pedirte que nos digas algo también respecto de lo que estamos viviendo, de esta proliferación de incendios en diversos focos del país, pero donde, bueno, Córdoba es un lugar muy, muy sensible. Bueno, también mandarte nuestro afecto, pero también preguntarte un poco cómo estás pensando, qué estás pensando, y bueno, qué tenés para contarnos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos viviendo una situación muy crítica. Por la magnitud de los incendios, podríamos decir sin precedentes. Si bien desde los 90 en adelante Córdoba se ha caracterizado por ser una provincia donde se incendia para el desarrollo inmobiliario, para el trazado de rutas y para la expansión de la frontera agropecuaria, nunca con esta magnitud. Desde junio empezaron los incendios, estaba un poco viendo cuánto había sido la superficie quemada en lo que va del año, 191.000 hectáreas de la provincia solamente de Córdoba, lo que equivale a 3 ciudades de Córdoba
juntas, que se han prendido fuego, lo cual tiene sin duda un impacto ambiental tremendo, no solamente por el bosque nativo que se está perdiendo casi completamente. En Córdoba hasta el año pasado quedaba el 2,3% del bosque nativo, nada. Ahora, bueno, vamos a sufrir las repercusiones de eso, y además, por eso no solamente con el bosque nativo, sino con toda la biodiversidad, ¿no? Que tiene que ver además con las plantas, con los animales. Lo cual es una situación trágica, que estamos sufriendo, y o sea, realmente es un sufrimiento muy grande. Yo vivo en las sierras, soy cordobesa por opción, y la verdad que es muy tremendo ver lo que está pasando con el ambiente en nuestra provincia, y sobre todo porque bueno, somos las personas que vivimos en las afueras de la ciudad, de dentro de la ciudad también, pero tenemos como una relación muy especial con la naturaleza, digamos, con el monte, porque lo vivimos como muy, muy cercano. Y bueno, y es una situación de mucha tristeza. Yo les quería pasar un video que no sé si lo podés pasar, Gaby, que es de una marcha, una marcha de fines del 2016, que en ese momento se intentó modificar la ley provincial de bosques, que esta modificación fue promovida por Unión por Córdoba. Unión por Córdoba es el signo político del gobierno que tenemos actualmente, ya hace más de 10 años, y acompañada también por los radicales, porque este peronismo con los radicales suelen tener mucho en común acá en Córdoba. Y bueno, entonces se hizo esta gran marcha para frenar esa modificación en la ley. Se pudo frenar, se presentó un amparo, y bueno, y eso ha quedado como en suspenso. En realidad fue la coordinadora de defensa del bosque nativo que coordina varias asambleas que están en distintos espacios de las sierras de Córdoba, que las nuclea. Y bueno, y que tenía que ver básicamente con lo que se llama el ordenamiento territorial del bosque nativo, y que tiene que ver con el uso del suelo, ¿no? O sea, sabemos que en los lugares donde hay bosque nativo, según la ley, no se puede talar, ni lotear, ni sembrar donde hay bosque. Entonces, lo que se hace es justamente incendiar, para que una vez que no haya bosque nativo, entonces se puede construir. Y esto es muy llamativo porque según, bueno, las personas que están más involucradas y que conocen más del tema, han superpuesto mapas de los lugares donde se había incendiado y años atrás, y cómo luego ahí aparece o un trazado de una ruta que luego va a ser funcional a emprendimientos inmobiliarios, o más en el interior de la provincia, cómo han sido estos lugares después utilizados para la siembra de soja. Entonces, bueno, como también lo que queremos denunciar es eso, ¿no? Que hay un negocio detrás de estos incendios, que si bien el gobernador lo adjudica a la sequía, lo cual es cierto, estamos en un periodo de sequía, no obstante el 90% de los incendios son intencionales y responden a grandes intereses económicos, no al de un pequeño productor que prendió para un pajonal, sino que... Y me parece interesante mostrar la marcha, quizá ahí se ve un poco detenida, pero es con mucha batucada, son
las distintas marchas que se hicieron en defensa del monte eran de mucha alegría, carnavalescas, por eso también me parecía como interesante mostrarlo, ¿no? Como que la defensa del monte es una fiesta, y bueno, y en ese sentido creo que es una característica que tiene la marcha, que así se vive. Como una defensa por la vida, ¿no? No solamente por la vida humana, por la vida en general. Buenísimo. Bueno, Andrea, la verdad es que estamos inmensamente agradecidas por toda tu generosidad, por todo lo que nos estuviste contando, por estar vinculadas con vos, por el enorme esfuerzo de hibridaciones que vos también haces entre la filosofía, la sociología, la literatura y la estética en general. Te agradecemos mucho por el tiempo y por poder hablar de estos temas que también son tan sensibles. Así que bueno, no nos quedan más que agradecimientos. Voy a ponernos para que nos veamos todos, así te saludamos todos juntos. Bueno, igual antes quiero agradecerles a ustedes por la invitación y por las preguntas bueno, que me hicieron pensar mucho. Así que seguramente las seguiré elaborando. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos.